¿qué tal? Soy el doctor Irán Álvarez Neri y actualmente trabajo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Soy otorrinolaringólogo pediátrico, tengo un posgrado en laringología en el Hospital de La Paz, en Madrid, España, y pertenezco a la Sociedad de Otorrinolaringología Mexicana y Cirugía y Cabeza-Cuello, también al Consejo Mexicano, y de nueva formación al Consejo Mexicano de Otorrinolaringología Pediátrica. El tema que vamos a tratar hoy es laringomalacia severa, que es un tema importante porque es una de las patologías más frecuentes de esta área tan infrecuente que es la laringología pediátrica. Bien, la laringomalacia, como ustedes saben, es la primera causa de estridor en niños menores de 1 año, y fundamentalmente se describe como una patología congénita, pero puede ser adquirida, por ejemplo, por daño neurológico, se ha descrito como de inicio tardío, oculta, etc. Pero es la segunda causa de cirugía microlaringia en el Hospital Infantil de México por datos de nosotros mismos. Su conocimiento como tal, como se puede ver desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias en otorrinolaringología, pues es fundamental. Nosotros tenemos una serie de pacientes, un estudio muy reciente en el que se hizo un estudio de tesis, en la que la mayor parte de los diagnósticos que nosotros tenemos en niños que tienen patología respiratoria, con dificultad respiratoria y estridor, en primer lugar sería por papilomatosis respiratoria, y como pueden ustedes ver, la segunda causa de cirugía sería la laringomalacia congénita. Luego le sigue la estenosis laringotraqueal, congénita y adquirida, otras patologías congénitas, y finalmente algunas laringopatías raras en menos del 1%. ¿Qué es la laringomalacia? Bueno, nosotros sabemos y decimos, no solamente los especialistas en otorrinolaringología, que se trata de una patología habitualmente que se cura sola. Y esto es correcto, pero no en todos los casos. En algunas ocasiones, nosotros podemos tener hasta un 5 a 10%, que puede ser una de las patologías más complejas y difíciles de manejar desde el punto de vista respiratorio que enfrenta un otorrinolaringólogo de niños. Entonces, por eso su conocimiento es fundamental. La definición más común de esta patología es que es una anomalía congénita o adquirida que condiciona una flacidez generalizada de la laringe que se colapsa durante la inspiración, como podemos ver en este video. Observamos una epiglotis curva que se dobla sobre sí misma, unos aritenoides redundantes que también se colapsan hacia la glotis durante la inspiración, y unos repliegues epiglóticos cortos que no dejan ver bien las cuerdas vocales. Entonces, algunas cosas no están consideradas dentro de la definición y que me parece que son características muy importantes. Por ejemplo, en su origen, que puede ser, como ya habíamos dicho, congénita o adquirida, especialmente cuando ha habido un insulto neurológico y el paciente presenta un déficit neurológico asociado. También puede ser que esté relacionado a asociaciones genéticas, es decir, que haya casos en los que condicionan parte de un síndrome, o que se presente en forma aislada, que serían los casos menos graves. Pero generalmente nos va a dar algunas alteraciones anatómicas que son más constantes. Una epiglotis laxa, que se colapsa sobre sí misma, como habíamos mencionado en el video, durante la inspiración. Unos repliegues arioepiglóticos acortados, unos aritenoides con una mucosa redundante que también se colapsa durante la respiración, y lo más frecuente es que tengan más de una de estas alteraciones. Finalmente también vamos a tener otras repercusiones que son la disfagia, la deglución alterada y el reflujo faringolaringio, que no muchas veces son consideradas dentro de la patología
que representan la laringomalacia y que definitivamente están muy asociados y que nos pueden dar una complejidad difícil de solventar. También puede ser simple o complicada, es decir, aquella patología que no tiene comorbilidades contra aquella que tiene comorbilidades muy importantes, entre las que son las más importantes: el daño neurológico previo, el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva de sueño, o bien una alteración anatómica respiratoria concurrente que la hace todavía más difícil de manejar, como podría ser una estenosis subglótica o bien una traqueomalacia severa. Y esto que quiero recalcar de manera más puntual, que sería que aquellos casos que pueden tener alteraciones de la mecánica deglutoria, que una vez que resuelves el problema respiratorio persiste y entonces complica toda la evolución del paciente. Muy bien, dentro de la fisiopatogenia se han hecho muchos estudios que tratan de explicarnos el origen de esta patología. La verdad es que no ha sido completamente definido esto, no se sabe bien a bien qué es lo que la causa, y sin embargo en este estudio más o menos reciente, de 2011, ¿no?, del doctor Richer, que previamente había participado con la doctora Dana Thompson, que nos habían sugerido la posibilidad de que fuera una inmadurez o una falta de control neuromuscular de la laringe. Algunas de estas alteraciones pues han venido a explicar todas las alteraciones que nosotros podemos observar justamente en la patología, como es una epiglotis flácida y colapsable y porciones redundantes de la mucosa respiratoria a nivel supraglótico. Hablando del diagnóstico, nosotros sabemos que el diagnóstico fundamental es la observación endoscópica, generalmente por un fibroscopio flexible, en la que tiene que cuidarse algunos aspectos como el equipo adecuado, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos equipo para ver adultos, endoscopios de 3.5, cuando tenemos pediátricos esto nos facilita mucho el diagnóstico, pero si no contamos con ellos también podemos seguir esta técnica en la que vemos en este fotograma, cómo se está haciendo el estudio a través de la boca del paciente. Es importante que no haya tenido desarrollo dental y si el estatus respiratorio lo permite. Recuerden que estos son niños que tienen una laringe alterada, que son más tendientes a tener colapso inspiratorio, por lo que siempre es importante que lo hagamos en un consultorio preparado en el que podemos tener saturometría y oxígeno continuo por si tenemos un evento de desaturación profundo. Si el diagnóstico no es posible establecerlo en el consultorio, entonces tendremos que trasladar al paciente o programarlo para una laringoscopía directa. Obligadamente tendríamos también que hacer una traqueoscopía para descartar otras alteraciones anatómicas intercurrentes, y también es importante hacer un diagnóstico de las posibilidades de comorbilidades asociadas, especialmente en otros segmentos de la vía respiratoria, a nivel neurológico o bien de la deglución, que llegan a ser problemáticas muy importantes. Bien, desde el punto de vista de la gravedad, nosotros clasificamos la laringomalacia en laringomalacia leve a moderada, que son aquellos pacientes clásicos, la mayoría de ellos por fortuna, que presentan un inicio insidioso, progresivo, de varios meses, ¿no?, en las que hay una dificultad respiratoria mínima, más bien intermitente, asociada al llanto, a la alimentación, a la agitación, pero que nunca llega a ser grave. Presentan un peso adecuado para la edad, aunque algunas veces tienen detención del incremento ponderal, pero que no llega a la desnutrición. Hay ausencia de cianosis, puede haber desaturaciones mínimas ocasionales o también asociadas a lo anterior, sin pausas respiratorias,
no hay asociación a síndromes y tampoco hay otras comorbilidades. Esto se refleja plenamente en el resultado que nosotros vamos a establecer como diagnóstico. Pero por el otro lado, que es el tema que nosotros estamos viendo ahorita, sería el caso de un paciente con una laringomalacia severa. Estos van a tener un inicio más temprano dentro de la primera semana de vida, en las que característicamente el paciente no presenta los datos justamente desde el nacimiento, sino después de una semana o dos en la que empieza con un estridor que se va incrementando poco a poco hasta que llega a ser un problema bastante notable. Nosotros vamos a encontrar ya en la laringomalacia severa una insuficiencia respiratoria que se acompaña de tiraje intercostal, retracción supraesternal, disociación tóraco-abdominal y bien establecidas. Podemos observar que esta detención del incremento ponderal se va a transformar en una verdadera desnutrición. Va a haber presencia de cianosis y de saturaciones diurnas, apneas, no solamente durante el sueño, y generalmente asociada a un síndrome específico o a alguna otra comorbilidad ya de repercusiones más importantes. En este video podemos ver un caso típico de una laringomalacia muy severa. Observamos el tiraje, el ansia de oxígeno, de aire, las condiciones depauperadas del paciente. Y desde el punto de vista de clasificación, bueno, la clasificación clásica de Olney, que nos propone tres tipos de laringomalacia. El primero, en la que observamos unos aretenoides redundantes que se colapsan sobre sí mismos. En este video podemos ver el tipo 3, en la que tenemos un colapso del epiglotis, el tipo 1, en el que podemos observar el colapso de los repliegues ariepiglóticos, que incluso ocultan las cuerdas vocales, y el tipo 3 cuando tenemos un desplazamiento anteroposterior del epiglotis, que sería lo más raro. Pero definitivamente la forma más frecuente que nosotros observamos de laringomalacia es una combinación de todos estos tipos en el mismo paciente, como nosotros estamos observando en esta laringoscopía. Es la misma laringoscopía del paciente en diferentes etapas. Podemos observar otras alteraciones que nos parecen otra cosa. En este caso vemos unos aritenoides redundantes que se colapsan sobre sí mismos, que se abrazan uno sobre otro, cabalgándose, los repliegues arepiglóticos que se ven muy acortados, y el envolvimiento o colapso sobre sí misma del epiglotis. Aunque se vea de una manera mucho más diferente, siguen siendo las mismas alteraciones. Podemos observar también otros casos en las que vuelven a aparecer las mismas características, por ejemplo, una epiglotis larga, tubular, colapsada sobre sí mismo, unos repliegues arepiglóticos francamente acortados, el desplazamiento posterior de los aritenoides, y sigue siendo el mismo tipo de laringomalacia, una laringomalacia combinada. No podemos ver bien las cuerdas vocales, y luego observamos otros cambios que son diametralmente distintos. Pero todos ellos van a tener en algún momento de la evaluación endoscópica estas mismas alteraciones, como podemos ver en este caso leve, asociado también a aspiración crónica. Clasificaciones más nuevas, por ejemplo, ya no solamente categorizan las alteraciones anatómicas que nos podemos encontrar, sino que además nos hablan del tipo de colapso, ¿no? El tipo 1, que sería un desplazamiento póstero-anterior, el tipo 2, que sería un colapso lateromedial, y el tipo 3, que sería un colapso antero-posterior, que sería la forma menos común, pero más severa de todos los tipos de laringomalacia. Y finalmente vamos a hablar de la conducta inicial.
Este es un estudio de una serie de autores denominados el International Pediatric ORL Group, el IPOG, alrededor de la laringomalacia. Y es un consenso de recomendaciones publicado muy recientemente. Podemos tener a partir del diagnóstico de la laringomalacia una laringomalacia leve, en la que, como dijimos, hay un estridor sin otros síntomas o hallazgos radiológicos que sugieren una lesión respiratoria secundaria. La laringomalacia moderada, en la que ya hay datos como tos, ahogo, regurgitaciones, dificultad para alimentarse, o la laringomalacia grave, que ellos observan apnea, cianosis, falla para alimentarse, hipertensión pulmonar cuando esto se ha desarrollado durante varios meses, y finalmente cor pulmonar. Ellos dicen que para la laringomalacia leve solo tienes que hacer una evaluación clínica mensual, y si evoluciona hacia la estabilidad o progresa mínimamente, solo tenemos que dejarlo en la etapa de observación. Cuando tenemos una laringomalacia moderada, esas son las recomendaciones de este grupo de expertos. Debe de haber una terapia de supresión ácida, terapia alimentaria complementaria, evaluación de la declusión mediante pH-metrías, endoscopía gástrica, y muchas veces tratar el reflujo a través de una fundoplicatura. Esto ya es más limitado. O bien cuando tenemos una laringomalacia grave que nos da apneas, cianosis, falla para alimentarse que se traduce en bajo peso, hipertensión pulmonar o cor pulmonale, debe indicarse una laringoscopía más una broncoscopía, y finalmente está indicada la supraglotoplastia, es decir, el manejo quirúrgico. Ahora, desde el punto de vista de las indicaciones de cirugía, hay muchas clasificaciones, hay muchas recomendaciones. Estas del doctor Richer y la doctora Dana Thompson me parecen las más racionales, que son las absolutas y las relativas, que engloban todos estos aspectos clínicos que hemos mencionado. Desde la aspiración, en el caso de las absolutas, dificultad para alimentarse, falla en tratamiento médico y bajo peso. Y las relativas, que serían cor pulmonale, hipertensión pulmonar, hipoxia, apneas, falla para alimentarse, pectus excavatum y estridor con dificultad respiratoria. Y sin embargo, como pueden ver, muchas de las causas relativas, la verdad es que deberían ser absolutas. Nosotros en el Hospital Infantil de México hemos diseñado este sistema que llamamos PARCAS, que es en relación con el estridor, ¿no?, al que vemos que se comporta de una manera progresiva, que nos da alteraciones de la alimentación y que además se acompaña de bajo peso, una respiración afectada, cianosis o desaturaciones, apneas o pausas respiratorias prolongadas y sintomatología clara de SARS. En este caso, cuando nosotros tenemos 3 o más de estos puntos que están englobados en otras recomendaciones por otros autores, recomendamos que se haga cirugía y endoscopía bajo anestesia general. La supraglotoplastia, que es el tratamiento quirúrgico aceptado hasta la fecha, ya no debe de hacerse traqueostomías en estos pacientes de primera intención, excepto cuando existe un daño neurológico que nos va a complicar el buen resultado quirúrgico. La supraglotoplastia no es otra cosa que una serie de procedimientos en la que vamos a retirar el tejido redundante, como podemos ver en este fotograma a la derecha, en el que se ha recortado parte del epiglotis, la mucosa de los aritenoides, y se han dividido los repliegues ariepiglóticos que el doctor Olney nos recomendó en su artículo clásico en 1999, ¿no? Él nos dice, si tú tienes un tipo 1 en el que el problema son los aritenoides redundantes, pues hay que hacer una reducción de la mucosa aritenoidea. Si el problema es que existen unos repliegues ariepiglóticos acortados,
Entonces hay que hacer una división de los mismos. Y finalmente, si tenemos un colapso antero-posterior, de la epiglotis, lo que vamos a hacer es una epiglotopexia o el recorte de porciones mínimas de la epiglotis para que éstas no se colapsen sobre sí mismas. Esto se puede hacer con láser, que sería, digamos, el instrumento más fino que nosotros tenemos a disposición, las microtijeras, que funcionan perfectamente y que hoy en día en todos los centros de alta capacidad tecnológica se siguen utilizando, y finalmente algunas otras como los de microdebridadores, inclusive los otros dispositivos como los cobladores, que también pueden quitar el exceso de mucosa y dar alivio a este tipo de pacientes. Los procedimientos se pueden hacer nada más unilaterales o de ambos lados, lo que aliviaría el proceso en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en los que existe toda una combinación de estas alteraciones en la que tenemos que hacer todos los gestos quirúrgicos que hemos mencionado e incluso una epiglotopexia. Esto lo vamos a ver en un video más adelante. La cirugía de la laringomalacia no es una situación nueva, ¿no? Hace más de un siglo, Barrios describió el primer caso con resección del tejido redundante. Más tarde, Glauer, en 1922, describe ya en un artículo médico la amputación del epiglotis con una asa de amigdalotomo con muy buen resultado. Hadlinger, que es el padre de la cirugía como la conocemos actualmente, ya hizo una resección de los repliegues ariepiglóticos, pero con pinzas de copa bajo microscopía. Schwartz resecó en cuña parte del epiglotis con microtijeras. Farron y Ellis hacen una epiglotopecia a la base de la lengua. Lane describe la supraglotoplastía con microtijeras y el recorte de repliegues epiglóticos y la epiglotis ya con este instrumental microquirúrgico, y Seid finalmente la describe con la resección láser en 1985, y Salsal en 1994 menciona ya el uso de microdebridadores. La verdad es que nosotros podemos escoger cualquiera de las técnicas y tener buenos resultados con ella sin la necesidad de una traqueostomía. Básicamente de lo que se trata la supraglotoplastia, como podemos ver en estos fotogramas, es la resección de los repliegues ariepiglóticos, la división, como pueden ver aquí, entre el cartílago epiglótico y los aritenoides, que serían los repliegues ariepiglóticos, más o menos en el centro de estas estructuras que están acortadas, que parecen una membrana y que una vez cortados liberan el introito laringio y nos dan más espacio respiratorio, y seguido de un recorte de la mucosa excesiva de los aritenoides, como en este caso, y en muy pocos casos la resección de pequeñas porciones del epiglotis, lo que nos va a dar un aspecto más amplio del epiglotis y finalmente nos va a dar una mejoría del cuadro respiratorio. Esto también se ha descrito con láser, que sería la técnica más fina, ¿no? Se puede hacer con láser de CO2 ultrapulsado, en la que podemos quemar partes de la epiglotis para desplazarla lateralmente, darle algunos puntos de fotoresección en el borde libre del epiglotis para hacerla hacia atrás, deshidratándola. Podemos cortar los repliegues epiglóticos y finalmente la mucosa. Actualmente no se recomienda que sea una línea de resección continua porque puede haber complicaciones importantes, sobre todo bandas de estenosis, sino que sean zonas aisladas de fotoresección para que nosotros tengamos puentes mucosos sanos y esto tenga mejores resultados. En este video vamos a observar, ¿no?,
los pasos de esta cirugía, que como verán es una cirugía sencilla y que definitivamente nos va a ayudar mucho en la resolución de este padecimiento. Aquí lo que podemos observar es cómo se está haciendo el recorte de los repliegues epiglóticos de ambos lados. Lo que inmediatamente desplaza hacia arriba y lateralmente el epiglotis. Y después seguimos con la aritenoplastía, que sería la resección de la mucosa redundante. Idealmente debe ser un solo corte, ¿no? Si se nos quedan algunos pequeños segmentos de mucosa, lo podemos quitar como si fuera un papiloma, como pueden observar acá, también de ambos lados. En este caso estamos quitando la mucosa redundante del lado izquierdo, que es mejor hacerla de abajo hacia arriba y de medial a lateral si uno es un cirujano que maneja la mano diestra. Y finalmente podemos hacer epiglotoplastia, ¿no? Aquí vamos a recortar pequeñas porciones de la estructura epiglótica. Algunos autores no están convencidos de realizar este procedimiento porque dicen que reducimos las terminales nerviosas, que podemos causar disfagia en los pacientes o aspiración transitoria, por fortuna, en algunos casos. Pero la verdad es que funciona bien, y si no se tiene a la mano un láser u otra tecnología, también funciona perfectamente. Aquí lo que estamos observando es cómo se quita la mucosa redundante, se reduce el tamaño del epiglotis, no importa que quede curvada arriba, esto nos va a ampliar mucho el espacio, el introito glótico, en el que ya podemos ver las cuerdas o los pliegues vocales perfectamente. En ocasiones más raras lo podemos hacer bilateral, quitar un pequeño triángulo de los bordes del epiglotis. Y esto se puede hacer con un instrumental convencional de los que todos podemos manejar en nuestras unidades hospitalarias. Esto es de manejo de tercer nivel. Muchas veces el paciente requiere de intubación por el edema resultante durante 48 horas, al cabo de los cuales, una vez resuelto el edema, se puede extubar al paciente generalmente sin problemas. Y uno de los aportes que nosotros hemos tratado de establecer recientemente es para aquellos casos que son, como les decía, los más graves, ¿no? No solamente aquellos que tienen desplazamiento de los aritenoides anteriormente, sino en el que podemos observar que el epiglotis se desplaza hacia atrás e incluso algunas veces se mete dentro de la glotis. Lo que nosotros estamos utilizando actualmente es las pexias, las epiglotopexias externas, a través de una punción transcervical que nos ha funcionado perfectamente sin la necesidad de recortar ningún borde de la epiglotis, lo que nos da mejores resultados funcionales. Nosotros sabemos que la maduración del paciente que tiene laringomalacia va a llevarnos algunos meses. Esta sutura va a permanecer, sobre todo si usamos materiales no absorbibles durante todo ese tiempo, y poco a poco el paciente va a salir de su problemática. Nosotros dejamos esta sutura que va a mantener siempre abierta, por decirlo de algún modo, la estructura epiglótica. Hacemos los otros pasos de la supraglotoplastía clásica y finalmente pues podemos tener un control respiratorio óptimo. En estos casos, este sería un video que ejemplifica esto. Nosotros hacemos transiluminación con una óptica rígida de 4 milímetros, la recargamos sobre la valécula del paciente para que el cirujano secundario que está haciendo la apexia pueda hacer la punción más o menos ubicada donde nosotros la queremos.
Esto sería como se vería a través o externamente. Este es un caso en el que les vamos a demostrar cómo se hace internamente. Como pueden ver, tiene todos los datos de Parcas. Es un paciente con un estridor de inicio temprano, progresivo, con mucha alteración de la alteración, lo que le dio bajo peso, mucha sintomatología respiratoria, cianosis, apneas, desaturaciones francas y mal estado general. Ese es el caso que les comentaba, en el que vemos que la epiglotis se mete dentro incluso de la propia glotis. Entonces, cuando ustedes ven esto, puede ser muy estresante saber qué vamos a tomar como conducta. Y finalmente, como les habíamos mencionado, pues nosotros nos hemos decidido por hacer una apexia externa. En ella hacemos la transillumación, hacemos pasar el catéter como ustedes habían visto y pasamos primero una sola sutura que dejamos externamente. Después preparamos otra sutura, hacemos otra punción. En este caso dejamos una especie de asa. Hacemos la punción, que por ser en la línea media no es tan difícil para estos pacientes. No es tan difícil para el que está haciendo el procedimiento. El cirujano principal pues está recuperando esta asa que nosotros vamos a enhebrar con la primera línea de sutura que hicimos para poder exteriorizarla en un punto continuo como si fuera una U, y la vamos a dejar a través de una incisión externa debajo de la piel para que no dé reacciones de cuerpo extraño y tampoco se vea. Rara vez es necesario quitar estas suturas. Originalmente teníamos un poco el problema de que cuando lo hacíamos verticalmente se deformaba un tanto la epiglotis, como lo pueden ver aquí. Hay que darle, digamos, la atención necesaria para que no suceda esto, y lo que estamos haciendo actualmente, que es hacer un procedimiento más bien horizontal. Aquí pueden ver cómo hacemos para dejar las suturas debajo de la piel. En otros casos, como les mencioné, actual, que es la técnica actual que nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? Vamos a dejar diferente la posición del punto. Aquí vemos al operador 2 que está haciendo la punción guiada por el monitor. Nosotros le estamos dando cámara. Pasa un primer catéter con toda su envoltura plástica para pasar la primera sutura. La recuperamos y la exteriorizamos. Y finalmente dejamos una sutura transversa que deforma mucho menos la estructura epiglótica y que da mucho mejores resultados. Este es un video en el que nosotros podemos observar cuáles son los fundamentos de esto para que se comprenda mejor, ¿no? Funcionamos el espesor de la estructura cervical, recuperamos la primera hebra de sutura, por decirlo de algún modo, sacamos nuestro catéter. Es importante poner mosquitos en ambos lados para que esto no se salga. Preparamos el asa, como están viendo acá. Es importante también que nosotros la metamos ya preparada, porque si no, a veces no pasa tan sencillamente. Se puede tapar con un poco del cartílago, de las estructuras del cartílago tiroideo, ¿no? Como si fuera un sacabocado, y esto lo resolvemos soplando agua a través del catéter y después avanzando la segunda hebra que nosotros llamamos lazada. Sacamos esta lazada
la enhebramos con la otra sutura, sacamos el catéter, también ponemos mosquitos a ambos lados. Aquí están viendo cómo se recupera. Y finalmente jalamos la segunda lazada, que es el asa, para que solo nos quede el punto que nosotros queremos tener dentro del epiglotis. Entonces es un método sencillo que por supuesto hay que estar practicando, ¿no?, hasta que lo dominemos, pero que nos puede resolver específicamente aquellos pacientes que tienen una laringomalacia severa tipo 3. Esto se ha hecho no solamente por nosotros, sino por otros autores, pero que manejan un pasagujas, ¿no?, un portaagujas tipo Liechtenstein, que es difícil de conseguir en nuestro medio. Y ustedes lo pueden resolver perfectamente con este tipo de funciones que nosotros practicamos y que observan los mismos principios que estos autores con un equipo un poquito más sofisticado. Algunos otros lo han llevado al máximo grado de sofisticación, haciéndolo, como en este caso, que por cierto acabó en un procedimiento normal porque no lo pudieron hacer a través de robótica, pero bueno, ya ha sido descrito. Creemos que el costo, la complejidad, la ausencia de instrumental adecuado para pacientes muy pequeños limitan mucho su uso y preferimos nuestra metodología. Importante recordar y considerar en el resultado la posibilidad de que el paciente tenga otras comorbilidades. Por ejemplo, muy específicamente el paciente con síndrome de Down, en el que no solamente vamos a tener la laringomalacia como lo observamos clásicamente, sino que además tienen estenosis glóticas de diferentes grados de intensidad, o también traqueomalacia, que nos va a dar mayores problemas. Entonces, muchos de estos pacientes presentan reflujo gastroesofágico que puede ser tratado y que no influye en el tratamiento, pero sin embargo pueden tener alteraciones de la mecánica de la deglución que sí nos van a afectar directamente, no solamente la respiración, sino el resultado global de todo lo que le hacemos al paciente, y que nos pueden hacer quedar mal si nosotros no se los comentamos a los padres previamente. La patología neurológica, que es la más importante, porque si el paciente tiene un daño que nosotros esperamos sea mayor, ni siquiera intentamos hacer una supraglotoplastía, sino vamos por una traqueostomía directamente. Podemos tener alteraciones craneofaciales que también complican los resultados, patologías cardíacas, el niño sindromático, etcétera, etcétera. Esto también lo pueden ver en un trabajo de tesis muy reciente que hicimos en el hospital. Finalmente, bueno, pues comentarles que cuando el paciente tiene una laringomalacia leve, como en algunos casos, el éxito va a ser muy cercano, si no del 100%. Obviamente, si uno opera pacientes con muy poca patología, pues va a tener muy buenos resultados. El problema son aquellos pacientes que tienen comorbilidades y que tienen las variantes más severas de la laringomalacia, en la que el porcentaje de fracasos va a ser un poco más alto, pero que es muy cercano al 80-90% de las veces. Y finalmente, para comentarles que actualmente una de las guías importantes del manejo, no solamente diagnóstico preoperatorio, sino como factor de probabilidad de éxito, pues es la polisomnografía, que nos ha servido para que nosotros evaluemos nuestros resultados, como en este caso. No se las practicamos a todos, pero en este caso sí lo estudiamos con todos sus parámetros en pacientes con laringomalacia tipo 3, severa desde luego, en la que observamos buenos resultados de todos los parámetros de la patología de sueño. Finalmente, las limitaciones de la cirugía serían que no elimina por completo el estridor, pero sí lo reduce de forma muy significativa, mejora eficientemente la obstrucción respiratoria,
que finalmente es el objetivo primario de la cirugía. No es curativa del SAOS, pero lo mejora en todos sus parámetros más significativos, como el índice de apnea y hipopnea, como el tiempo de la oxigenación máxima y el tiempo efectivo de sueño. Y no modifica para nada las alteraciones en la deglución-aspiración, como en este caso. Entonces, si uno no advierte a los padres que esta cirugía está diseñada para mejorar la forma en que respira el paciente y no para que degluta, luego puede tener algunas reclamaciones serias al respecto. Entonces es importante que nosotros lo hablemos muy bien con los padres del paciente. Estos y otros aspectos, por motivos del tiempo de este tipo de presentaciones, tendrían que ser ahondados mucho mayormente, pero esperamos que con estos breves intercambios de información ustedes puedan tener una base sólida para tratar niños que inclusive tienen una patología importante y no los casos leves, que son los que ni siquiera necesitan un tratamiento específico. Les doy las gracias no solamente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, sino a ustedes por sus atenciones, esperando que les haya sido satisfactorio.